viene el presidente de Canal 1 desde Colombia, Ramiro Avendaño. Quiero hacer un poquito de contextualización respecto a lo que viene pasando aquí, porque esto comenzó hace unos meses ya, ¿no? Esta, digamos, trifulca entre el gobierno y Canal 1, ¿no? Esto comienza en realidad en la primera mitad del año. Y déjenme encontrar la fecha exacta, porque se las quiero leer. El 14 de marzo de este año, 14 de marzo, Petro anuncia la apertura del proceso de licitación para el Canal 1, que tiene una concesión vigente, con el propósito de que pase a ser propiedad de la sociedad colombiana, especialmente cooperativistas, periodistas, jóvenes, productores culturales, etcétera, ¿no? Me parece estar escuchando a Pedro Castillo, descartando que esté en manos de potentados económicos o extranjeros. Bueno, a partir de mayo, el ministerio es el MINTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, inició una revisión jurídica sobre la concesión, citando posibles irregularidades, entre ellos cambios en la composición accionarial, no reportados formalmente, un convenio con un grupo empresarial. Y el 15 de agosto, Petro instruyó, porque estamos yendo en orden, al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Julián Molina, comenzar el proceso de licitación anticipado, aunque el contrato vigente se mantiene hasta 2037. Han habido diversas reacciones del ámbito mediático y jurídico. Evidentemente nosotros aquí consideramos esto un atropello, un atentado a la libertad de prensa, de expresión inadmisible, y a tal efecto le hemos extendido la invitación al presidente de Canal 1, el señor Avendaño. ¿Estamos conectados con él ya? Señor Avendaño, bienvenido a Edición Especial. Gracias por atendernos. Diego, buenas noches, gracias por invitarme, gracias a toda la audiencia de Edición Especial y a los amigos del Perú. ¿Por qué le ha puesto la mira específicamente a Canal 1, Gustavo Petro? Yo creo que el tema específico con Canal 1 tiene dos orígenes. Uno es nuestra férrea defensa por la libertad y la democracia, pero por otro lado también creo que somos el más vulnerable. A Petro le han informado mal y creo que le pareció que este era un buen camino para comenzar. ¿Sí? Somos un medio de carácter independiente que no está ligado a grupos específicos de poder ni en lo político ni en lo económico y probablemente seamos un poco su conejillo de Indias. Y lo bueno que ha comenzado por nosotros es que somos un medio a quienes el resto de periodistas respeta y hemos encontrado una fuerte solidaridad y de alguna manera, aunque no la estamos pasando muy bien, vamos a servir para contener el plan superior que sabemos que hace el playbook, parte del playbook del Foro de Sao Paulo. Los cambios en la composición accionarial y el convenio con el grupo Prisa, que según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones violan el contrato de concesión, ¿eso es una excusa inventada o son cosas que sí han ocurrido? No, es una excusa inventada. O sea, realmente lo primero fue, encontramos, digamos, desde el gobierno nacional encuentran el interés en quedarse con Canal 1 y después empiezan a buscar qué pudiese ser una buena excusa, un buen pretexto para hacerlo. Pero no quiero mucho hablar necesariamente de mi competencia, pero los medios, los otros dos medios, los otros dos canales de televisión abiertos en Colombia han sufrido 11 cambios en su composición accionaria. Es decir, esto es una excusa. Esto es, encontremos una razón para poder expropiarlo. Pero lo más interesante de esto es que en este desorden en el que operan, digamos, el Mintic al que acabas de mencionar, avaló el cambio en composición accionaria. No había que pedir un permiso y al Mintic se le pidió de forma oficial que nos dijera si había que pedir algún permiso en particular y lo que hicieron fue emitirnos un comunicado, una carta, un documento oficial de dicho ministerio que decía, no señores, pueden ir adelante. Probablemente el ministro actual lo desconoce, probablemente Petro lo desconoce, pero ya sabes cuando van organizándose más detrás de lo que aquí o han llamado las guerrillas colombianas, la combinación de todas las formas de lucha. Ok, pero el plazo es
enorme, ¿no? No, no es que lo está adelantando 1, 2 o 3 años, ¿no? Tienen hasta el 2037 algo que obtuvieron, asumo legítimamente, en el 2016. Sí, fue una licitación de diciembre del 2016 por la que se pagaron alrededor de 35 millones de dólares, que sufrió una extensión en 2019 que lo llevó hasta 2037 y no hay ninguna forma legal y jurídica para declarar la caducidad de la concesión. Ok. ¿Cuándo, digamos, Petro ya dio la orden de adelantar la licitación nueva? Dio la orden, pero también dio la orden hace 2 semanas a que compraran RCN, que es uno de los grandes medios Sí. de televisión en Colombia. Habrá que ver qué pasa. Nosotros no hemos hablado con el presidente Petro, nosotros no hemos hablado con ningún miembro de su gobierno. Lo que hemos visto es noticias en televisión y una carta que llegó el jueves de la semana pasada del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, haciendo una serie de requerimientos un poco traídos de los caballos. Y hablo de uno en particular. Dice, de acuerdo a la resolución de ley XXX del 24 de julio de 2025, que establece que usted, cuando haga un cambio de composición accionaria, lo tiene que inscribir en el RUO, Registro Único de Oferentes, demuéstreme que hizo eso en septiembre del 2022. Claro. O sea, si inventan una ley nueva que había que cumplir 3 años atrás. Estamos, por supuesto, con el tema de pool de abogados en eso, pero aquí el tema menos importante son las razones jurídicas. Mm. Digamos que inclusive si algún canal de televisión o medio estuviese incumpliendo la regulación, para que eso termine en una caducidad, hay unos procesos largos, hay una serie de cosas que se regulan de formas diferentes. Esto no es ni más ni menos que la intención de controlar los medios de comunicación. Todas las semanas desde el gobierno se refieren de forma grosera, displicente y violenta contra los medios de comunicación. Tengo que recordar de forma muy triste y por supuesto para todos los televidentes de edición especial, es que Colombia es un país que lastimosamente ha sido muy violento, muy violento. La semana pasada asesinaron o terminaron, o culminó llegó el final de lo que fue un intento de asesinato y llegó un asesinato de un candidato presidencial cuya Claro. madre la asesinaron 30 y tantos años atrás, que era una periodista. La semana pasada se conmemoraron los 100 años del natalicio de don Guillermo Cano, director del diario El Espectador, quien fue asesinado con una bomba por Pablo Escobar. Mm. También se cumplió algún tiempo del asesinato de Jaime Garzón, otro importante periodista. Entonces, este es un país muy peligroso, este es un país muy difícil para estar hostigando a la prensa. Más allá de la libertad de expresión, que la defendemos con alma, vida y corazón, está también la defensa de la vida. Y yo creo que es absolutamente irresponsable estar hostigando medios de comunicación desde la presidencia. Y no solo es el presidente de la República quien todas las semanas caza una pelea, una disputa, una discusión con un medio de comunicación diferente. Yo, Por los últimos 2 meses, algo que se ha vuelto común también en el gobierno, tuvo un jefe de gabinete de nombre Alfredo Sade, que básicamente dijo que los medios de comunicación había que cerrarlos y que tenían que seguir la línea que el gobierno estableciera, y en ningún momento el presidente salió a desautorizarlo. Entonces, que creemos que el asunto es de extrema gravedad contra los medios, que la sociedad civil de forma pacífica tiene que rechazar estas cosas y proteger al periodismo, porque le guste a la gente o no le guste, el periodismo es el guardián de la democracia, es fundamental poder disentir, no se trata solo de ir a las urnas a votar cada 4 años. yo me pregunto si él pudiera hacerlo, o sea, no, cuando estamos acostumbrados a ver gobiernos del corte, del de Petro, ¿qué tanta independencia puede haber? O sea, si él dispone a hacerlo, ¿ustedes pueden interponer algún recurso ante el Poder Judicial y frenar esto? Por supuesto que podemos interponer algún recurso. Sin embargo, claro, nuestra confianza en las instituciones está cada vez más minada. El ministerio, por supuesto, es de su atención. Hay algunas entidades que también han estado hostigando al canal y hostigando a anunciantes, que es que ese es un camino inteligente para cerrar las cosas, empezar a cortar las fuentes de ingresos, un camino que se puede ver
que puede parecer un accidente. Entonces, podrían hacerlo, por supuesto. Además, por otro lado, pues también hay una bocanada de aire fresco con las decisiones judiciales de los últimos 2 días. A nuestro expresidente Uribe lo habían encarcelado en su casa mientras le hacen un juicio pues, que tengo que decir que me parece que es absolutamente injusto, pero eso lo deben determinar las autoridades. Y ayer, en una segunda instancia, un juez determinó que podría defenderse en libertad. Entonces, bueno, todavía hay unos jueces que no están intimidados, que están protegiendo la institucionalidad. Y lo que hemos encontrado desde este anuncio es que día tras día, desde el viernes de la semana pasada, se están sumando medios, gente de la sociedad civil, empresarios, periodistas, a hacer entender al gobierno que no se pueden jugar estas reglas, que no se vale intimidar. Pero te estoy contestando de forma larga que si quisieran simplemente nos apagan como han intervenido a las empresas de gas o han intervenido a las empresas de salud sin mayores argumentos y sin preocuparse por las siguientes instancias. Respecto a la figura del presidente Uribe, la situación que le toca vivir ahora, ¿cuál es su análisis de eso? Bien, a ver, esto es una persecución política, ¿sí? Esta es una persecución política de un tema increíblemente complejo, del que acusan al presidente Uribe de haber comprado o direccionado testigos. Le hicieron una intervención ilegal a su teléfono celular por horas, horas y horas, que de entrada no podría haber servido de prueba, pero a pesar de que hicieron esa intervención, no hay ninguna evidencia de que él haya sido de ninguna manera el determinador de haber comprado testigos hacia direccionar algún tipo de juicio. Ujú. Eh, el país se está dando cuenta de que están pasando esas cosas. Eh, Creo yo que se dan cuenta de cómo algunos espacios del aparato judicial han sido cooptados por ideología política, y creo que va a salir bien, pero va a ser importante seguir presionando desde los medios, seguir haciendo que se sepa la verdad. Pero estamos en medio de una persecución, una larga persecución política pues, que esperamos salga bien para los colombianos y para la región, Mm, estimado Diego. claro que sí. El lamentable fallecimiento de Miguel Uribe, que acá lo reportamos, desde luego, cambia también una serie de cosas, ¿no? El próximo año, como usted sabe, hay elecciones tanto aquí como en su país. ¿Cómo cree que este lamentable fallecimiento, suceso, cambia el curso de la campaña y el clima político colombiano en general? Miguel Uribe Turbay era un joven excepcional. No había cumplido los 40 años, un político que había caminado, digamos, de abajo hacia arriba, sí, proveniente de una familia política, iba ganando simpatías, era el más opcionado del Partido Centro Democrático que dirige el presidente Uribe. Vale la pena contar porque, por supuesto, allí en Perú, no, esto seguramente no es obvio, no son parientes. Uribe es un apellido muy común en Colombia. eh, iba empezando a ganar fuerza. El hecho de que lo hayan matado pone a la gente a pensar si estamos en un país viable donde se esté protegiendo la vida. Mm. El actual alcalde de Medellín, ante esa discusión de si el presidente Petro eso no es responsable, eso no es responsable de la muerte de Miguel, dijo la semana pasada: eh, yo no sé si el presidente Petro tiene algo que ver o no con la muerte del senador candidato presidencial Uribe. Lo que sí sé es que si Petro no fuese presidente, a Miguel Uribe no lo hubieran matado. Y eso dice mucho. Eso dice mucho. Estamos en un país en el que no nos sentimos protegidos. Los cultivos de hoja de coca han crecido de forma importante, han anunciado que quieren hacer, justo en un momento como este, un acuerdo de frontera binacional con Venezuela, cuando pues, Estados Unidos tiene aparentemente en las costas del Caribe venezolano toda una flota naval importante. Los grupos al margen de la ley han crecido de forma muy importante, tanto lo que eran
originales guerrillas marxistas que se han convertido en los líderes del narcotráfico. Entonces, la situación del país es muy difícil y para los colombianos el tema de seguridad es muy delicado. Los colombianos no nos sentimos protegidos. Entonces yo creo que el principal cambio de tercio aquí no es jugar entre los polos, que si somos uribistas o petristas. No. Y nosotros en el canal solemos decir somos periodistas y lo que queremos es proteger la vida, las libertades y la democracia. Y una de esas libertades es, digamos, el derecho a la vida, la libre movilidad. Entonces yo creo que el tema de seguridad va a ser increíblemente importante y creo que no ha habido demostración de la izquierda de que tengan una intención real de proteger la vida de los colombianos. Y ahí las corrientes de centro y centro derecha tienen un discurso un poco más coherente, han tenido otros éxitos. Entonces, yo creo que el asesinato de Miguel Uribe ha puesto a pensar inclusive a aquellos que originalmente han votado por izquierda y están decepcionados de los resultados, a irse a lo básico. Primero, que me dejen vivir. Y para que me dejen vivir necesito que haya seguridad, una policía firme, unas fuerzas armadas firmes, un aparato judicial que esté apoyado e incentivado para cuidarnos a los colombianos. Recordemos que hay grupos al margen de la ley que tienen órdenes de captura internacionales, que están acusados por narcotráfico y sin embargo tienen salvoconducto para moverse dentro de Colombia en un proceso de paz que han llamado la paz total, que no necesariamente, digamos que no le han revelado al país cuáles son los incentivos y que parece que no está habiendo lo tradicional en un acuerdo de paz y es alguna serie de trade-off, dirían en inglés, en el que haya una fuerza del Estado que los ataque de modo que tengan incentivos para negociar. Señora Avendaño, gracias nuevamente. Mucha suerte en su proceso. Estaremos pendientes. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y suerte a todos los amigos en el Perú. Claro que sí, gracias. 8:17 ha sido el presidente de Canal 1 en Colombia, Ramiro Avendaño, contándonos de manera de primera mano, ¿no?, lo que está atravesando ahora. Nada fácil, ¿no?, enfrentarte a un gobierno que tiene todo el poder, ¿no?, controla las instituciones y pretende despojarte de tu medio de comunicación. En este caso sabemos que el espectro radiomagnético, como es en el caso en Perú, es propiedad del Estado, ¿no?, y se concesiona. Pero si tú has ganado has sacado una línea de tiempo, una proyección de inversión en el tiempo, etcétera, has pagado un choclón de dinero para quedarte hasta el 2037, no pueden resolver unilateralmente porque se le da la gana y porque tal vez, como nos ha explicado él, les sea políticamente incómodo tenerte ahí.